If you didn't kill him, then who did, sir? Who can say? Best thing for him, really. His therapy was going nowhere. Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Kramsky y hoy vamos a hablar de asesinos seriales, de esos que diseñan planes con estrategias muy complejas y que son difíciles de descifrar hasta por los más expertos. ¿Qué perfil tienen los autores de este tipo de delitos? ¿Cómo los planean? ¿Cómo los llevan a cabo? ¿Qué pasa en su mente y cómo es su vida para cometer un asesinato detrás de otro? Planeando la cacería de sus víctimas, su escape, las pistas, mensajes encriptados que dejan a las autoridades para dificultar su captura. Se convierte en un juego. Todo es muy sofisticado y lo que a mí más me impacta es su disfrute al lastimar a sus víctimas hasta que mueren. Aquí estoy con Santiago y Chava y fue muy interesante, muchachos, investigar sobre este tema. Y sobre todo lo que decíamos, ¿no? Que muchas veces la vida real supera al cine o a la literatura. ¿Cómo ven? Pues yo creo que es bastante increíble esto de la realidad, ¿no? Muchas veces uno ve películas y cree que pues las cosas siempre son ficción, pero en realidad cuando investigas te das cuenta que muchos o la mayoría de las películas están basadas en gente real que hicieron cosas mucho peores en la vida real que en la película, ¿no? Sí, totalmente. Hay un poquito de todo de películas que justo platicábamos la semana pasada, pero pues sí es sorprendente cómo luego hay hasta mentes maestras que casi han logrado o han intentado cometer el crimen perfecto. Por suerte, bueno, no se han salido con la suya, pero generalmente es gente muy inteligente o muy bien desarrollada, por así decirlo. Están configurados como diferente, ¿no? Son mentes, decías, Santiago, maestras, se fijan en todos los detalles, tienen un cerebro extradotado, pero de todos los asesinos seriales, haciendo este podcast, esta temporada, elegimos a uno muy particular para hoy. Es un mexicano, es un cirujano muy bien educado, no solamente personal, sino académicamente, y súper pulido en su persona. ¿Ustedes desde cuándo conocen al doctor Alfredo Vallí Treviño y el crimen tan horripilante que cometió? Yo lo conocí cuando empezó a salir la película del Silencio de los Inocentes. Antes, cuando se salió la película no se sabía su nombre. Tenía un apodo por el autor que le puso el doctor Salazar. Y pues yo creo que después de años se reveló quién era y se conoció su historia completa, y creo que saber que sucedió en México y no en Estados Unidos como lo repiten en la película, creo que sí es algo que te sorprende y que en realidad pues no crees que sea posible, ¿no? Muchas veces cree uno que no, el asesino sería en Estados Unidos y en California y no sé qué, pero aquí en México uno se encuentra cada sorpresa que sí espanta un poco. De hecho, cuando estábamos preproduciendo este episodio, queríamos a alguien pues, que hubiera matado a más personas, ¿no? Un serial killer, como le llaman en inglés. Pero esta persona, doctor Alfredo Vallí Treviño, no se sabe si él cometió otros asesinatos. Parece que solamente cometió uno. Pero ese crimen que cometió fue tal que un productor de cine se inspiró en él para producir una de las mejores películas. Estas películas súper taquilleras, la que tú estás diciendo. Ganó 7 premios Oscar y otros 22 premios aproximadamente, estos grandes del cine, ¿no? El Silencio de los Inocentes, que el productor, Thomas Harris, empezó a recolectar todas estas historias de distintos asesinos y las condensó en esta película, que fue magistral realmente, porque nos da una idea real de qué es lo que sucede en la mente de estos seres. Todos tienen un grado de detalle, un grado de noción de las cosas y la realidad, pero a la vez es totalmente lo contrario. Es una locura y un sentimiento o un, ¿cómo le voy a llamar? Su idea es lo más macabro que pueda hacer, pero tiene una gran precisión en todo su plan. Sí, casi todos sus trabajos, bueno, llegan a ser hasta impecables. Y bueno, en la película obviamente exageran un poquito, tomaron un poco de inspiración de varios asesinos, pero en fin de cuentas la mayoría son muy metódicos y muy determinados con pues, la tarea que hacen, que es
matar gente sin que se den cuenta. ¿A ti qué es lo que más te atrapó del Silencio de los Inocentes, Chava? Yo soy muy fan de ese tipo de películas de asesinos y todo eso. A mí me gusta mucho estar en el suspenso, verla, y yo creo que lo que más me llamó la atención es como el detalle, la inteligencia del asesino, ¿no? O sea, tú ves y mata a alguien y en la película pues se lo come, se lo sirve a sus invitados, nadie sabe que está comiendo humano, ¿no? Tiene unas recetas que dices, parece que está cocinando con un Ramsay carne y está comiendo gente y lo sirve, bueno, ya unas cosas muy locas, le sirve su propio cerebro a una persona que está viva. O sea, para mí es algo muy impresionante, no tanto por las muertes ni los asesinatos, sino la inteligencia, la delicadeza y como el porte que tiene el asesino, ¿no? O sea, Así tú lo es ves y como dices, no es un asesino. Es una tranquilidad que además goza de la música clásica, es muy suculento, es muy bien comportado, cada movimiento es medido. Y de hecho sí tengo que decir que en 1980 el autor Thomas Harris logra el acceso a la nueva unidad de la ciencia de comportamiento del FBI allá en Quantico, Virginia. Y lo que estaban haciendo es evolucionar y revolucionar la manera de atrapar a los asesinos más peligrosos, porque en los 70 empezó a haber una tendencia de que eran unos asesinos que no dejaban muchos rastros, o los rastros que dejaban eran exactamente mensajes para la policía, y eran mensajes codificados demostrando que eran más inteligentes que la policía. Entonces ya en los 80 empieza a haber este acuñe de serial killer y de también cómo vamos a atrapar este distinto tipo de asesino. Alguien que mata para su propia satisfacción y lo hace en repetidas ocasiones hasta que los atrapan a ellos, ¿no? Y tiene o poca o ninguna relación con su víctima, dejan pocas pistas, muchas veces incluso firma. Entonces, para atrapar este tipo de asesinos empiezan a usar el perfilamiento criminal, empiezan a adelantarse a los delincuentes. Y es suculento cómo se lleva la trama de esa película. ¿Cuál es el momento así más álgido, el que más te impactó a ti, Santiago, de la película? Pues recuerdo una de un asesinato, justo como decía Chava, que es muy, muy peculiar. No recuerdo bien a detalles, pero era un tipo que creo que ahogaba y le cortaba las huellas digitales para poder así desaparecer las huellas y lo demás pues poder aprovecharlo para sus víctimas, bueno, para su víctima dársela a sus invitados. Esa es una escena que recuerdo mucho. No recuerdo a detalle cómo era, pero era un proceso bastante elaborado que pues cuando son esas películas que cuando terminas de verlas y te quedas pensando y llegas a la conclusión de que pues casi es un crimen perfecto. Uh-huh, uh-huh. Exacto. Y de hecho, Jodie Foster, que es la otra actriz principal, ella dijo que era un guión extraordinario el de Thomas Harris. Dice que por lo general un guión puede tardar hasta varios años en que se pula y queda como final, ¿no? Pero después de tantos ajustes y retoques es cuando se hace la película. Pero la novela de Thomas Harris, el equipo la leyó y dijo, bueno, de la máquina de escribir se fue directamente al set. Esto es increíble. Y esto es por el trabajo de investigación que hizo Harris con todos estos asesinos seriales. Y enfocándonos un poco a este novelista, él investigaba para la revista Argos el caso de este asesino que había matado a 3 jóvenes. Él era un estadounidense de Texas. Creo que su nombre es Baron Simons. Él tenía el rostro desfigurado y estaba esperando su deportación en la cárcel. Lo atrapan desde luego, lo meten a la cárcel en Topo Chico, Nuevo León. Él intenta escapar con ayuda de un policía de esa misma prisión que al final lo traiciona e incluso le dispara en sus extremidades, así que no se pudo escapar. Y este hombre además fue torturado por la policía judicial allá adentro y estaba siendo atendido justamente por el doctor Alfredo Gallí Treviño en la cárcel. Entonces Harris entrevista a Simmons en la enfermería del penal y queda muy impactado por la presencia impecable, por el nivel de conocimiento y la forma de comportarse del doctor Gallí. Y él fue el que le dio el perfil psicológico y le habló del placer que sentía Simmons, este señor desfigurado en la cárcel, en la naturaleza del tormento y el sufrimiento de sus víctimas. Es lo que lo hacía
respirar y vivir. Iba allí, no era el cirujano oficial del penal, él atendía a los reos y a los guardias mientras cumplía él su propia condena. Él había matado a su amante y su amante, Jesús Castillo Rangel, era un chavo de 20 años que trabajaba con él en el consultorio, le ayudaba, le pidió dinero, no le pudo pagar y al tiempo se lo cobró. El caso es que se hacen de palabras, llegan a los golpes. Jesús toma un bisturí, lo trata de atacar al doctor Ballí. El doctor Ballí le inyecta como una anestesia, un paralizador, y luego lo descuartiza en 7 cortes. Pero lo interesante de aquí es que fueron cortes perfectamente hechos. Incluso él alguna vez en alguna entrevista mencionó estar orgulloso de no haber tocado los huesos de la víctima. O sea, a ese grado. Es por eso que Harris se impacta mucho con todo lo que está escuchando y lo que ve de Ballí y empieza a pensar en el desarrollo de esta película El silencio de los inocentes, en donde también toma partes de otros casos de asesinatos seriales. Así es. Y esta no es la única película. Hay muchas otras de asesinos seriales que, como platicábamos durante la película, el análisis de la película de Halloween, hay muchas otras, muchas más grotescas, que son las que te encantan a ti, Santiago. No sé si tienes algunos ejemplos. Sí, de hecho hay algo muy curioso ahí de la historia que contaste. Inicialmente el periodista o el escritor iba a entrevistar a otro reo que había escuchado su historia y quería pues sacar datos importantes para de ahí pues obviamente desarrollar una película o algún libro, alguna historia como tal. Y al darse cuenta que le llamó más la atención el doctor, unos años después, no tengo claro exactamente cuánto tiempo después o cuánto tiempo antes, el asesino original al que querían entrevistar fue en el que se basaron para hacer esta saga de películas que igual ya van como por la 8ª, 9ª película, que son las de Masacre en Texas, que son justo basadas en un asesino que mataba a víctimas que se quedaban pues ahora sí que paradas en la carretera, creo que era la carretera de Texas a Nueva Orleans, algo así. Y entonces las personas que se quedaban varadas y pedían ayuda, él lo que hacía era matarlos, los cortaba en piezas y los dejaba en su sótano, literalmente. Creo que tengo entendido que se comían una que otra parte de los humanos, pero lo que más resalta de esta historia es que esta persona, como mencionaste, tenía problemas de la piel, en la cara principalmente, por lo que contaba la leyenda que él a sus víctimas les cortaba la cara y hacía máscaras de su cara y pues las utilizaba. Lo cual obviamente en las películas ya se exagera muchísimo, pero en fin de cuentas la esencia es pues de lo tétrico de cuántas personas mató y pues cuando te pones a pensar, imagínate que yo fuera esa persona que se queda varada en la carretera y pues que tienes que ahora sí echarte un tipo que tiene máscaras de sus víctimas, pues no está tan entretenido cuando lo piensas así. Entonces tú dices que para Masacre en Texas se basaron en este reo a quien Ballí curaba en la cárcel. Así es. Baron Simmons o Simons. Wow, exactamente. no me sabía esa. ¿Cuántas sagas hay de Masacre? Mira, son 3 películas que son como las clásicas, son las más viejitas, las cuales son, en mi opinión, muy malas, pero pues son el clásico. Y luego sacaron, creo que son 3 más, creo que son 6 o 7 en total. Lo curioso es que en la primera y en una que se hizo en 2003, enseñan fotos oficiales del caso oficial, del folder oficial. Tienen fotos del sótano, de las víctimas, de las extremidades cortadas. Obviamente es una película sumamente sádica y grotesca y ahí pues sí se presta para poder enseñar todo eso. Enseñan cuándo arrestaron a este tipo, cuántas víctimas o bueno, piezas de las víctimas tenía en su sótano, las máscaras que hacía. Creo que hay una entrevista con un policía de los encargados en ahora sí que entrar y arrestar a este tipo, del olor de la casa, que pues ya se imaginarán lo grotesco que era, y luego de las entrevistas que le hicieron al asesino, de cuenta que se las comía, cómo se las comía. No recuerdo muy bien, en la película sale que él vive con su familia y que su familia obviamente son igual fanáticos de lo que hace y lo apoyan y todo,
Pero realmente en el caso original creo que no estaba involucrada su familia, era él el único encargado de todos sus asesinatos. Te voy a ser sincera, esa es una saga y de ese